Hay algunos que dicen que el apego es la mayor causa del sufrimiento de la humanidad. ¿Tú qué crees de esto? Bienvenido, bienvenida al podcast Provocando Vida. Todos hemos pasado por momentos de dudas, de caos, de confusión, de pérdida, de no saber para dónde ir, de sentirnos perdidos. Este podcast está destinado para ayudarte a desenmarañar todo aquello que hoy está hecho nudo en ti. Convertir ese posible caos y oscuridad y confusión en orden, en seguridad. Esa posible oscuridad en luz, ese miedo en confianza, esa angustia en movilidad. Soy tu amigo Pepe Campos, filósofo y coach existencial, con experiencia de más de 20 años en acompañamiento de personas y que ha vivido en carne propia los procesos de cambio, de pérdidas y reconstrucción de la propia vida. Quiero ofrecerte en este espacio mi experiencia, así como la de muchos otros autores y personas que han vivido y enfrentado los cambios de la vida de una manera admirable, para que te inspire y así te decidas de una vez por todas a tomar tu vida en tus manos y ser desde ahora un nuevo provocador de vida. Así que, ¡arrancamos! Hola amigos, amigas, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en su podcast Provocando Vida, ya en este episodio número 4 de esta tercera temporada que tenemos aquí de Provocar Vida. Intentamos a través de esta pequeña experiencia, estos pequeños compartires contigo. Ya vayas caminando en el parque, manejando, pues qué gusto que me permitas entrar a la intimidad de tu corazón, a la intimidad de tu conciencia, a la intimidad de tu vida, para poderte compartir estas pequeñas reflexiones, esos pequeños espacios de compartir y provocación. Fíjate cómo empezamos este episodio. Hay algunos que dicen que el apego es la mayor causa del sufrimiento humano. Y yo te pregunto, ¿tú qué crees de esto? Obviamente habría que entender, o habría que ver qué entendemos por apego. Sin embargo, vamos a empezar como a escudriñar un poquito de esto. Miren, es cierto que mucha de la causa del sufrimiento humano, y lo veo yo aquí en acompañamiento de las personas, lo veo en lo que vamos viviendo, es el hecho de perder a algo o a alguien que para mí es importante. Obviamente, mientras más importante sea eso que perdí, más dolor va a ser. E importante tiene que ver con aquello que me causa más seguridad también. Vamos a decir, si yo de repente pierdo 10 pesos, pues me duele tal vez tantito, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay si pierdo 1,000,000 de pesos? El sufrimiento es diferente, ¿no? Y no solamente la parte monetaria. Una cosa tal vez es, yo tengo un compañero en la clase, en la escuela, y de repente ya no está, se va, es alguien que no genere vínculo tal vez platiqué unos 2 días con él o con ella, me caía bien, pero se va y no me causa tanto sufrimiento. Pero ¿qué pasa si tengo un amigo o una amiga en el cual tengo ya 3, 5 años de haber convivido diariamente, donde los lazos se hicieron profundos y de repente se va? Obviamente el sufrimiento es mayor. El sufrimiento va hablando de qué entonces. Habla de que aquello que perdí para mí era muy importante. Habla de aquello que perdí era algo que me daba seguridad, me daba confianza, me daba algo. Es algo que para mí, vamos a decirlo, me hacía ser también, ¿no? Es como decir tener a mi papá, tener a mi mamá, tener cosas tal vez físicas también que hacen que me sienta seguro, ¿no? Y entonces mientras está esta persona o mientras tengo esto, me siento bien. Y entonces el perder eso que me causaba seguridad o eso de lo cual yo creía que no podría vivir sin eso, obviamente me causa un sufrimiento mayúsculo, ¿no? Y no solamente miedo mayúsculo, también es obviamente un dolor impresionante y vienen una cascada de cosas, ¿no? Que bueno, eso lo podremos ver después. Porque al final de cuentas el perder algo que es importante para mí, es como imagínate a alguien que pierde una pierna, obviamente es dolorosísimo. Viene ahora el proceso de aprender a vivir sin eso, que para mí era seguridad. Entonces,
obviamente el perder algo nos causa mucho dolor. Pero no solamente el perderlo, hay otros que sufrimos por el miedo a perder esto, ¿no? Es decir, tengo a mi pareja y tengo miedo a perderla. Tengo a mi papá y tengo miedo a perderlo. Tengo a mis amigos, a mis amigas y tengo miedo a perderlas. Tengo este dinerito y tengo miedo a perderlos. Y entonces empezamos a generarnos un miedo, un dolor, perdón, un sufrimiento en base a un temor a perder esto que para mí es importante. Vamos a decir, creo que en este punto el sufrimiento, por un lado de perder algo, o el sufrimiento por el miedo a perder eso, me va marcando algo interesante. Es decir, sé o me indica qué es lo importante para mí. Tal vez puede ser una pareja, tal vez puede ser un amigo, una amiga, tal vez puede ser el estudio. Y me puede indicar también aquello que podríamos decir en dónde estoy cimentando mi vida, en dónde o en qué personas estoy enfocando mi vida. Y entonces como un proceso posterior puede ser algo muy positivo el descubrirlo, ¿no? En ese sentido, obviamente, claro, el apego a personas, el apego a cosas, el apego a algo o alguien, claro que puede ser motivo de sufrimiento. Pero creo que es importante decir algo, ¿eh? El sufrimiento no es algo negativo. Claro que obviamente todos tenemos la idea de que, la felicidad, la alegría, el disfrute, o los sentimientos que le llamaremos placenteros, pues es lo bueno, ¿no? Y cuando hablamos de sufrimiento, dolor, tristeza, enojo, que son sentimientos displacenteros, los vemos como fuchi y pareciera que es malo sentirlos. Y no necesariamente es malo. Los sentimientos displacenteros en este momento, en esta ocasión, hablando del sufrimiento, nos indican algo. Nos indican que hay algo que para mí es importante. Y entonces, no necesariamente vamos a decir que es algo negativo. En ese sentido, si lo vemos así, ¿es bueno apegarse a las personas? ¿Es bueno estar vinculado a los demás? Yo diría, y vamos a verlo de esta manera, creo que es muy positivo vivir el apego seguro o el apego. Hay un tipo de apego, obviamente vivimos en un mundo relacional en donde no es bueno que estemos solos. Y entonces nosotros como seres humanos tendemos a vincularnos con las personas. Y ese vínculo especial, maravilloso, que se llama amor, en donde yo me doy a otra persona y otra persona se da a mí, ese vínculo tan especial y este amor que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? A través del amor a mis papás, el amor a mi pareja, el amor a mis amigos. Es una forma muy particular de expresar este vínculo y esta necesidad de sentirme parte de algo y de alguien, ¿no? Y entonces, si tú le dijeras, híjole, no te apegues a nada, a alguien, y quisiéramos vivir completamente desapegados del mundo, podríamos decir que sería una persona que se aleja del mundo, ¿no? Que trata de vivir de una manera indiferente al mundo. Híjole, sería quitar nuestra humanidad. Porque en realidad, nosotros vamos por el mundo encontrando cosas valiosas, personas que nos atraen. No me refiero físicamente ni de otra manera, sino nos sentimos atracción a algo o a alguien. Nos vinculamos con las personas. Nos vinculamos de una manera en donde nos sentimos seguros en este vínculo. Sin embargo, cuando este vínculo que genero con alguien se convierte en algo dependiente, en algo que sin ti no puedo vivir, tú eres lo único que cimienta mi vida, en ti está basada toda mi vida, ahí habría que tener mucho cuidado. Porque entonces, la otra persona, no solamente se convierte en alguien en el cual estoy vinculado, se convierte, vamos a decir, como en el motor o en el cimiento principal de mi vida. Y entonces, el perderlo o el perderla, híjole, qué dramático y angustiante puede llegar a ser. Porque siento que mi vida no es posible sin ti. Este tipo de vínculos dependientes
unificado, vamos a llamarle, donde no encuentro otra razón más que tú para vivir, es muy peligroso. Ese sí es peligroso. Claro que es peligroso porque de una u otra manera forjamos y fortalecemos, o vamos a decir, cimentamos mi seguridad en la presencia de eso o de esa persona. Cuando forjamos vínculos seguros y vínculos amigables y vínculos sanos, es cuando mi seguridad o la seguridad la tengo puesta en mi persona, en mí. Y esos vínculos con los cuales yo me siento identificado, complementado, pues obviamente me van dando esta parte de realización en mi vida, porque me siento feliz al entregarme a alguien, siento confianza en esta persona, en mi mamá, mi papá, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir, si lo quiero ver de esta manera, si tú me preguntas, ¿es malo apegarme a alguien o apegarme a algo? Yo te diría, híjole, habría que entender qué es la palabra apego, pero yo te diría que es bueno que te vincules, que es bueno que te enamores, que es bueno que te atrevas a amar, que es bueno que lo hagas. ¿Cuál es el miedo? Obviamente, el miedo es perder a eso que amamos. Y entonces, muchos lo que dicen es, prefiero no entregar mi vida, no entregar mi corazón, prefiero no enamorarme, no querer, prefiero no, decimos depender, pero no sentir que eso es importante para mí porque tengo mucho miedo a perderlo. Y es un doble error, porque por miedo a perderte, prefiero ni siquiera entrarle. Y entonces, por miedo a sufrir, decido no amar. Por miedo a perder, decido no empezar. Por miedo a fracasar, decido no comenzar proyectos, ¿no? Por miedo a perder mi bicicleta, mejor ni la compro. Y entonces, sin darme cuenta, me estoy autosaboteando en mi propia vida. Esas personas que dicen que están solas y que dicen es que quisiera tener una pareja, quisiera tener una familia, quisiera tener etcétera, etcétera. Y claro, lo quieren, lo desean con todo el corazón, pero llegan, conocen a alguien y empiezan a establecer vínculo y nomás se sienten un poquito de enamoramiento y huyen, corren y hacen todo para mandar la relación al traste, ¿no? Por este miedo a sentir este apego o este cariño o este amor. Creo que esto es algo interesante poderlo desmembrar, ¿no? Porque obviamente en la seguridad de uno mismo, en la confianza que podemos ir acarreando sobre nuestra propia persona, es importante decir algo. Las personas están, las cosas están en nosotros, con nosotros, van a estar en la vida, pero por un tiempo. Y esto es importante decirlo porque no somos eternos. Y entonces el saber que yo vivo contigo, pero un día puedo dejar de no vivir, un día podemos dejar de estar juntos. Y no me refiero en el cortar, o me refiero a lo mejor en la muerte que nos separe, o me refiero a las circunstancias de la vida que nos separen. Hacen que pueda disfrutar mi relación contigo en el tiempo presente. Y el día de mañana, si nos separamos, sé que puedo vivir con eso. Y sé que tengo la capacidad de aprender a vivir sin eso, que para mí era importante. Esto es esa capacidad y esa confianza que tenemos en la propia vida, en la propia persona. Pero aquellos que viven inseguros de sí mismos, que no confían en sí mismos, imagínate aquella persona que tiene miedo, que se siente inseguro de sí, que no sabe si es capaz de enfrentar la vida, como ese niño que no sabe qué hacer, ¿no? Y necesita de papá y de mamá para que lo proteja. Y si mamá y papá no está, siente una angustia tremenda frente al futuro. Esas personas que se sienten completamente seguras de sí, claro que va a ser un pavor impresionante el perder aquello que ama o aquello que le hace sentir seguridad. Y entonces, ¿a dónde va el meollo de todo esto, creo yo? ¿El apego es el que causa sufrimiento? Puede ser que sí. Pero hay sufrimiento muy necesario, hay sufrimiento, vamos a llamarle, que nos hace crecer.
Yo diría que el apego o el vínculo, entendido más bien como vínculo para que no haya confusión de términos, yo creo que el vínculo es necesario en la vida. Y creo que en la medida que aprendamos a vincularnos mejor con las cosas, con las personas, en la medida que aprenda a vincularme con el mundo, en la medida que aprenda a relacionarme, generar esas relaciones sanas, profundas, en donde estoy, me entrego, pero sé que un día podemos no estar, donde crezco en mi seguridad y te entrego la tuya y demás, creo que eso nos va a dar mucho crecimiento personal. Posiblemente, seguramente, sufrimiento en su momento. Sin embargo, será un sufrimiento necesario y un sufrimiento fértil. Acuérdate que el sufrimiento en sí mismo no es malo. Sin embargo, cuando tengo ese temor, ese miedo a perder y me aferro y me aferro y me aferro y me aferro y se va y lloro y pataleo y sin ti no puedo vivir y si no puedo hacer mi vida sin ti y demás, ese sufrimiento se hace mucho daño. Y ahí sí tenemos que aprender a desapegarnos, a soltar, a dejar. Aprender a dejar lo que ya no está. Aprender a dejar lo que ya no es hoy. Aprender a dejar aquello que en presente ya no está viviendo en mí. Y entonces regreso a vivir mi presente de manera plena, a vincularme con quien en presente estoy viviendo, a amar a quien está aquí. Y el que se fue, el que ya no está o lo que ya no está, aprender a decirle adiós. Con la certeza y la seguridad en mi persona y que la vida mañana me va a traer cosas maravillosas. Y sí, atrever a vincularme nuevamente, con el peligro de volver a sufrir, sí, pero sabiendo que tengo la energía, la fuerza, la capacidad para vivir y enfrentar lo que la vida me presente. Amigos, amigas, pues bueno, qué gusto habernos encontrado en este momento, en este espacio. Espero en este trabalenguas que hemos intentado descubrir ahorita, desmenuzar del apego, lo puedas vivir de una manera sana tus relaciones interpersonales. No tengas miedo a vincularte. No tengas miedo a amar. No tengas miedo a empezar. Sé que hay miedo a sufrir, pero el sufrir no es malo. El sufrir en sí mismo no es malo. No tengas miedo a aventarte. No tengas miedo a perder incluso. Porque cuando pierdas vas a ganar muchas cosas. Vas a aprender a vivir de manera nueva. La vida es de ciclos y es maravillosa entenderla así. Ojalá que este espacio te invite, te motive a vivir de una manera plena lo que estés viviendo. Tus relaciones, vivirlas al máximo en presente. A vivir lo que tienes sin buscar depender completamente de algo o de alguien. Y si te das cuenta que si te estás dando cuenta en esto, que dependes mucho de una persona, que tu vida depende mucho de lo que piense alguien o de si está o no está en mi vida esta persona, y te das cuenta que sin esa persona sientes que tu vida se desmoronaría, sin perder a la otra persona, sin soltar a la otra persona, sin destruir la relación, empieza a forjarte en ti una seguridad personal, empieza a creer en ti, empieza, vamos a decir, a forjar ese vínculo afectivo contigo de decir, puedo vivir sin eso, sin esa persona, sin ese mundo, y puedo confiar en mí. Claro, no quiero perderlo, ¿eh? Claro que nadie queremos perder algo, pero sin embargo, creo y me sé suficientemente capaz para enfrentar. Entonces, fortalecer mi propia autoestima, fortalecer mi seguridad personal, fortalecer mi confianza en mí mismo. Amigos, amigas, qué gusto habernos encontrado en este día. Espero que estés muy bien. Quiero invitarte, Dios mediante, hoy comienzo un curso de tanatología, mañana comunicación. El próximo mes empezaré algunos cursos también de tanatología, de acompañamiento en duelo para las personas que están viviendo duelos. Voy a empezar un espacio donde podré compartir o tendremos precisamente para personas que están viviendo ahorita duelos, dolores, precisamente esta parte del algo se fue o alguien se fue, cómo vivir sanamente este proceso, cómo empezarlo a vivir este proceso de sanación interior frente a un duelo. Y bueno,
aquí estamos. Dios mediante también te comparto. En mayo nos iremos a Mérida. Me quedan 5 lugares por si quieres vivir esta experiencia maravillosa. No solamente es un tour, no es un tour, no es solamente es ir visitar varios lugares, lo incluye. Es un viaje interior en donde te vas a ir descubriendo a ti mismo, donde te vas a ir conociendo, donde vamos a vivir procesos de desapego. Y el desapego yo lo entenderé desde el proceso, desde el momento de aprender a vivir mi presente, aceptarlo y amarlo, y soltar lo que ya no está en presente, y vincularme plenamente con lo que sí está en presente. Viviremos esa experiencia de conocernos, de aceptarnos, de ir hacia adentro, para algunos de atrevernos a comenzar algo nuevo, para otros de aprender a soltar lo que ya no está, dependiendo cada uno la experiencia que quiera vivir, lo irá viviendo, y lo haremos viajando con grupo, y yo te iré acompañando durante 4 días en este proceso maravilloso de crecimiento. Si te animas, avísame porque quedan 5 lugares y todavía estamos a tiempo. Sale, amigos, amigas, pues qué gusto habernos encontrado en este día. Así que redescubre el sentido de tu vida y sé feliz. ¡Adiós!